Para poder simular, nosotros requerimos una metodología que nos permita llevar a cabo nuestra simulación con éxito. Para ello vamos a encontrar los siguientes pasos que podemos llevar a cabo y que nos permiten tener éxito en nuestra simulación. El primer paso a seguir es definición del sistema bajo estudio. En esta etapa es necesario conocer el sistema modelar. Para ello se requiere saber qué origina el estudio de simulación y establecer los supuestos del modelo. Es conveniente definir con claridad las variables de decisión del modelo, determinar las interacciones entre estas y establecer con precisión los alcances, limitaciones y que aquel podría llegar a tener. ¿Qué necesitamos en este punto? Necesitamos conocer por qué nosotros queremos o por qué se requiere simular cierta situación. Tenemos que conocer el ambiente o conocer el problema o conocer el proceso para poder llevar a simularlo. Necesitamos establecer ciertas eh, interacciones o conexiones que el modelo tiene con otros, a lo mejor que el sistema tiene con otros sistemas. Es recomendable contar con la información suficiente para lograr establecer un modelo conceptual del sistema bajo estudio, incluyendo sus fronteras y todos los elementos que lo componen, además de las interacciones entre estos, flujos de productos, personas, recursos, así como las variables de mayor interés para el problema. ¿Qué, qué nos indica esto? En la definición del sistema bajo estudio, nosotros debemos de conocer el área, por ejemplo, de un proceso, saber qué influye en ese proceso. Un ejemplo sería, yo quiero simular una línea de producción o una celda de manufactura, entonces debo de conocer las máquinas que intervienen en el proceso, las personas que intervienen, el material que se usa, la frecuencia con la que llega ese material, en dónde inicia el proceso, dónde termina el proceso, si el producto pasa a otro proceso y se realizan ciertas actividades en él y luego regresa a nuestra línea de producción o a nuestra celda. Todo esto debe ser conocido por nosotros. Debemos estar empapados en lo que sería el sistema a modelar. La siguiente es generación del modelo de simulación base. Una vez que se ha definido el sistema en términos de un modelo conceptual, la siguiente etapa del estudio consiste en la generación de un modelo de simulación base. No es preciso que este modelo sea demasiado detallado, pues se requiere mucha más información estadística sobre el comportamiento de las variables de decisión del sistema. ¿Qué podemos hacer con esta generación del modelo base? Podríamos crear un diagrama de flujo con algunas conexiones o interacciones, con alguna secuencia de los procesos o de las máquinas, algún conocimiento que se tenga de los diferentes modelos que pasan por esa máquina, algún dato, si la máquina falla. Eh, eh, Dentro de esta generación del modelo base, nos permite hacer un diagrama que nos ayuda a visualizar a grandes rasgos cómo se comporta el sistema o cómo es el sistema más bien. La generación de este modelo es el primer reto para el programador de la simulación, toda vez que deba traducir a un lenguaje de simulación la información que se obtuvo en la etapa de definición del sistema, incluyendo las interacciones de todos los posibles subsistemas que existen en el problema a modelar. En caso de que se requiera una animación, este también es un buen momento para definir qué gráfico puedo representar mejor el sistema que se modela. ¿Qué quiere decir con eso de es un reto para el programador de la simulación? Ya que se definió el sistema, se establece un ejemplo, se establece cierta celda de manufactura como el sistema que se quiere simular. Después se hacen las interacciones o se generan las jerarquías o se generan la secuencia de los procesos que realiza esa celda.
Después de ello, necesitamos ver cómo se va a ver y cómo se va a llamar cada proceso o definir cada interacción que existe. Cómo vamos a llamar al producto, cómo vamos a llamar a los diferentes materiales que interactúan o que forman ese producto, etc. Recolección y análisis de datos. De manera paralela a la generación del modelo base, es posible comenzar la recopilación de la información estadística de las variables aleatorias del modelo. En esta etapa se debe determinar qué información es útil para la determinación de las distribuciones de probabilidad asociadas a cada una de las variables aleatorias necesarias para la simulación. Recolección y análisis de datos. Todo lo que tenga que ver con el sistema. Mientras mayor información tengamos, va a ser más precisa nuestra simulación. ¿Qué datos podemos tener aquí como ejemplo? Podemos tener número de piezas que se terminan en la celda, número de piezas que fallan, número de máquinas que paran, tiempo del setup, tiempo de proceso, tiempo de reparación de alguna avería, tiempo de descansos de los operarios, etc., etc. Todo lo que me indique a mí información estadística que me permite a mí lograr entender cómo se comporta el sistema. Aunque en algunos casos se logra contar con datos estadísticos, suele suceder que el formato de almacenamiento de generación de reportes no es apropiado para facilitar el estudio. Suele pasar. Tenemos un proceso, nunca hemos simulado, no hemos hecho ninguna mejora y tenemos todos los datos, a lo mejor en un papel de manera arbitraria, o tenemos a la persona que conoce el sistema y que es la que se sabe todo. Eh, Tenemos entonces que sacar toda esa información de las fuentes que la proveen y ponerlas en datos sustentables para que pueda ayudarnos a usarse, que podamos hacer un análisis de los datos, podamos eh, recopilar información confiable y hacerle pruebas estadísticas que nos permitan un análisis de datos. Siguiente, generación del modelo preliminar. En esta etapa se integra la información obtenida a partir del análisis de datos, los supuestos del modelo y todos los datos que se requieren para tener un modelo o lo más cercano posible a la realidad del problema bajo estudio. En algunos casos, sobre todo cuando se trata de diseño de un nuevo proceso o esquema de trabajo, no se cuenta con información estadística, por lo que debe estimarse un rango de variación o determinar. Al finalizar en esta etapa del modelo, está listo para su primera prueba, su verificación o en otras para la comparación con la realidad. Es interesante aquí que el modelo preliminar tenga la base del modelo base, pero esté nutrido por los datos o la información estadística que fuimos recabando. Por ejemplo, pueden hacer un diagrama de flujo donde ya podamos determinar qué variables interactúan en el sistema, con qué frecuencia interactúan esas variables. Es un ejemplo, es meter con qué frecuencia llega un material, con qué frecuencia surge un desperdicio o sale cierta cantidad de scrap. Cuando no se tiene también estos datos, como nos los menciona, o sea el trabajo, el esquema de trabajo es desde cero, por ejemplo, cuando tenemos un nuevo producto, tenemos un nuevo proceso, podemos partir de ceros haciendo una predicción o generando ciertas tolerancias que como puede comportarse ese proceso. En otras palabras, si yo tengo un producto nuevo, lo comparo contra algo que yo ya tenga experiencia o que yo ya lo haya manejado y que pueda ser como referencia para generar datos de posibles fallos o de posibles errores que yo tenga con el producto que todavía. Verificación del modelo.
Una vez que se han identificado las distribuciones de probabilidad de las variables del modelo y se han implantado los supuestos acordados, es necesario realizar un proceso de verificación de datos para comprobar la propiedad de la programación del modelo y comprobar que todos los parámetros usados en la simulación funcionen correctamente. Ciertos problemas, en especial aquellos que requieran muchas operaciones de programación o que involucran distribuciones de probabilidad difícil de programar, pueden ocasionar que el comportamiento del sistema sea muy diferente al que espera. Vamos a verificar que todas las variables y todos los parámetros que nosotros estamos utilizando están correctos. A veces vamos a tener datos que no utilizan el mismo tipo de distribución de probabilidad. Así que para poder realizar la simulación necesitamos comprobar si esos datos están correctos y qué tipo de distribución de probabilidad o con qué tipo de distribución de probabilidad deben de ser analizados esos datos. Aquí en la verificación vamos a comprobar a través de planteamientos si, si lo que nosotros estamos rescatando o identificando como datos esenciales para el comportamiento del sistema son los adecuados. Por ejemplo, si estamos buscando la cantidad que se requiere para la cantidad de tiempo que se requiere para fabricar cierta cantidad de piezas, entonces nosotros tenemos que conocer ciertos parámetros como son los tiempos de proceso, los tiempos que tarda la máquina o el operador en realizar ese ensamble o ese producto. Y también si existen algunas averías en las máquinas que pueden retrasar esos, el proceso o la entrega del producto y con qué tanta frecuencia se presentan, cuánto tarda en repararse y demás. Todos esos datos nosotros los vamos a analizar y una vez analizados les vamos a poner su tipo de distribución de probabilidad con la que lo analizamos y vamos a verificar que efectivamente los datos que nosotros estamos poniendo influyen en el comportamiento del sistema. Validación del modelo. El proceso de validación del modelo consiste en realizar una serie de pruebas al mismo utilizando la información de entrada real para observar su comportamiento y analizar los resultados. Si el problema bajo simulación involucra un proceso que se desea mejorar, el modelo debe someterse a prueba con las condiciones actuales de operación, lo que nos dará como resultado un comportamiento similar al que se presentará realmente en nuestro proceso. Validar es proponer o presentar algunas situaciones que pueden afectar nuestro sistema. En el mismo ejemplo de las piezas, nosotros podemos meter o someter a algunas preguntas nuestro sistema. Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de 4 operadores tengo 3 operadores? ¿Cómo se comportaría mi producto en la línea de producción o mi producto en la celda de manufactura si yo nada más estuviera funcionando 3 máquinas en lugar de 4? Entonces, en base a ese supuesto que yo estoy planteando, a esa condición especial, nosotros cómo validamos, pues en base a los datos podremos dar un posible resultado de lo que podría pasar si se presentara esa situación en nuestro sistema. Generación del modelo final. Una vez que el modelo se ha validado, el analista está listo para realizar la simulación y estudiar el comportamiento del proceso. En este caso, en caso de que se desee comparar escenarios diferentes para un mismo problema, este será el modelo raíz. En tal situación, el siguiente paso es la definición de los escenarios a analizar. ¿Qué pasa? Yo voy a tener un modelo final, un modelo que está más acercado al proceso real o al sistema real. Ese modelo que yo lo dejo como final, donde ya lo validé y sé que los datos que elegí, las limitaciones de mi sistema, las interacciones entre los procesos, todos los elementos que influyen en él, los parámetros que yo elegí son los correctos, entonces ese va a ser nuestro modelo final. A partir de este modelo, yo podría hacer modificaciones para presentar diferentes escenarios de acuerdo
a lo que yo ya planteé de manera como raíz, de manera origen. Determinación de los escenarios. Tras validar el modelo es necesario acordar con el cliente los escenarios que se quiere analizar. Una manera muy sencilla de determinarlos consiste en utilizar un escenario pesimista, uno optimista y un intermedio para la variable de respuesta más importante. ¿Qué quiere decir aquí? Yo ya tengo mi modelo raíz o mi modelo base final y entonces lo que hago es proponer, hacer propuestas. ¿Qué pasaría en el peor de los casos, en un, en un en uno de los mejores casos o en un caso intermedio? Un ejemplo de las piezas es qué pasaría si de las cuatro máquinas que yo tengo, dos se descomponen. ¿Qué pasaría si estamos trabajando al 40% de la capacidad? ¿Qué pasaría si todas funcionan correctamente al 100%? Entonces serían los diferentes escenarios que plantearíamos. Y este sería el último paso, donde ya después de proponer estos escenarios, pues yo ya puedo elegir el mejor o puedo tener una idea más clara de cómo se comportaría mi sistema.